El propósito de la investigación es crear una investigación de las características acústicas de la gaita colombiana con el objetivo de utilizarla en un contexto composicional. Aquí vemos un par de gaitas colombianas, porque son bien conocidas. Abajo la gaita hembra y tiene 5 boquitos, y arriba la gaita macho de la misma distancia, pero con 10 boquitos. Con esta investigación se enriquecen las posibilidades sonoras dentro del repertorio musical mixto, y en un futuro, en el aspecto computacional, el uso de detectores de audio como herramienta para análisis y procesamiento del sonido. Así, los productos de esta investigación serían un instrumento digital, producto del modelo realizado, de la modelación realizada, y una composición mixta que utilice la gaita acústica y la gaita digital. Disculpen que la presentación está en portugués, ahí se incluye una actividad realizada. En el primer capítulo hablo del contexto, la gaita colombiana, de su construcción y un poco de su acústica. La gaita colombiana es un instrumento tradicional de la costa caribe colombiana. Es un instrumento de viento, es decir, el aire se introduce y es excitado a través del soplo. El sistema principal de resonancia es un tubo abierto. Ya vamos a ver las consecuencias de que sea un tubo abierto, las consecuencias para el timbre, como mencionó el expositor anterior. Y bueno, como se crea el sonido, el aire que es soplado por una pluma o por un tubo, se corta en el borde del tubo, parecida a la forma como se produce el sonido, por ejemplo, en una flauta dulce o en una flauta traversa. Actualmente las gaitas colombianas se construyen en diferentes materiales. En un principio se construían en cartón, que es el cartón es un cactus, y adentro tiene un palito que es casi cilíndrico, sino que por condiciones de nuestro país, en los Montes de María, por condiciones de violencia, se comenzaron a construir en otros materiales que son más fáciles, a los que tienen más fácil acceso, como por ejemplo tubos de PVC, tubos de aluminio, distintas maneras. Como consecuencia de esto, el timbre puede cambiar un poco por dos motivos. Primero, la resonancia del material, y segundo, lo que los gaiteros llaman de sonido más sucio o limpio debido a las características internas. Por ejemplo, el tubo, el cartón tiene mucha fibra, de hecho deben lijarlo por dentro para poder obtener un tubo más cilíndrico. A la izquierda, pues las gaitas que ya vimos en cartón, y a la derecha hay un par de gaitas desarmables construidas en aluminio, por ejemplo. Un emprendimiento colombiano que construye gaitas en diferentes materiales. Estas son desarmables, son completamente cilíndricas por dentro y son en aluminio. La cabeza de la gaita, como por muchos es conocida, está construida por una mezcla de cera de abeja y de carbón. ¿Por qué de carbón? Porque hace que las abejas no vean curiosidad de melodía de la cera, como que el tipo no las aleja. Bueno, aquí presento un poco de su rango de animación, y ya vamos a ver las referencias de las cuales tomo las imágenes. Y vemos que para una posición se producen distintas notas. Esto es conocido como los armónicos que salen por sobresoplido, que se producen en una sola posición. Y en esta investigación se explica muy detalladamente por qué esto pasa. Sé que hemos escuchado hablar de la serie armónica y ya vamos a ver. Así como el pentagrama, en nuestro contexto musical, se muestra qué alturas pueden ser tocadas, según gaiteros investigadores, en una gaita hembra. Bueno, aquí voy a intentar hablar rápido y ser un poco más divertido. Voy a hablar un poco de la acústica de las gaitas y de las ondas sonoras. El sonido es una onda mecánica que se propaga a través del medio. Se lo escuchamos en las clases de física, ¿viste? Como nos da la representación de la función C, ¿no es cierto que es así? Básicamente lo que pasa en la onda sonora o en una onda sonido es que se crean procesos de compresión y rarefacción, es decir, falta de presión en el aire. Entonces las partículas de aire comienzan a vibrar así, ¿listo? Como en esta representación que tenemos a la izquierda. La representación clásica que tenemos es esta, ¿cierto? La que nos enseñan en el colegio, que nos dice como mire, una onda tiene los picos, ¿listo? De abajo, pero en realidad lo que intenta representar
Esta gráfica son esos procesos como están en la imagen, donde están más acumuladas las partículas de aire o menos. Y esto tiene una representación matemática, en lenguaje de la física. La matemática, ¿no? Ustedes recuerdan que en el colegio nos enseñaban sobre la amplitud, la longitud de la onda, ¿cierto? Y el grupo de las ecuaciones, esta ecuación, de que representa cada signo que aparece ahí, todo tiene una representación. La magnitud física tiene una representación matemática, ¿cierto? La frecuencia, la velocidad de la onda, su longitud, etc. Si se analiza cómo se mueve el aire, si tomamos una pequeña región de aire y se analiza cómo se mueven esas partículas, vamos a obtener resultados muy interesantes. Imagínense que estas son partículas de aire y se mueven de la siguiente forma. Y yo eso lo llevo a la matemática. Entonces digo, no, esto se mueve de la siguiente forma y se calcula la velocidad y se mira, Eso nos lleva a una ecuación muy importante de la física que se llama ecuación de onda. Ahora, yo miro el tubo de la regla y digo, bueno, es el tubo abierto. Ahora, ¿qué pasa si yo pienso que esta ecuación de onda en el tubo abierto? Y quiero intentar analizar matemáticamente cómo vibran esas partículas en ese tubo, si fuese la letra, por ejemplo. Entonces, bueno, meto la matemática, ¿cierto? Aquí puede parecer compleja, y me doy cuenta que yo puedo pensar en la vibración de las partículas en una parte temporal y en una parte espacial. Es decir, qué pasa en una partícula temporalmente y además qué pasa espacialmente en diferentes regiones del tubo. Al resolver esta ecuación, me doy cuenta que, sorprendentemente y muy bonito, la solución para pensar cómo viven las partículas en un tubo son dos ondas. Ahorita la representación de la onda es una viajando para la izquierda y una viajando para la derecha. Y estas dos ondas superpuestas crean una onda, una super onda, que se llama onda estacionaria. Sorprendente, ¿no? Imagínense que con la representación y la onda es el aire vibrando. Entonces se preguntarán, pero ¿por qué tenemos diferentes formas de vibrar? ¿Esto sí ven que hay puntos que no se mueven? Ya no sabemos. Bueno, al solucionar esta ecuación de onda, nos damos cuenta que es posible solucionarla o hay diferentes formas de vibrar. ¿Por qué? Bueno, por cuestiones matemáticas, existe algo, ya lo que mencionaba el expositor anterior, que son los modos normales relacionados a los armónicos. Es decir, si lo llevamos ya a la parte, por ejemplo, musicalmente o de frecuencias, hay varias frecuencias presentes en un sonido cuando está sonando una gaita. Pero se preguntarán, ¿pero por qué si solo escuchamos una altura? Si tocamos una gaita, solo escuchamos un sol, o solo escuchamos un la. Bueno, siguiendo de acuerdo al expositor anterior cuando hablaba del timbre. ¿Por qué? Porque el timbre es un fenómeno complejo que está compuesto por diferentes frecuencias, y cuando es un timbre armónico quiere decir que las frecuencias presentes son múltiplos enteros de la fundamental, pues cada instrumento recrea su propio timbre. En este caso, la gaita tiene un timbre armónico, es decir, hay varias frecuencias presentes en uno de sus sonidos. Bonito, ¿no? Sorprendente. Pues imagínense, tiene distintas formas de vibrar. Tiene distintas formas de vibrar. Y a estos puntos que no vibran, pues se le llaman nodos. Slógenos, por ejemplo. Cuando soplamos una gaita, cualquiera de sus notas están vibrando de diferentes formas. Una superposición, una suma de todas sus vectores. ¿Listo? Es una parte del estudio acústico, ya si quieren, después andan en la matemática, con gusto les envío lo que le he abordado. Pero ¿de qué nos sirve esta solución a la ecuación de onda? Bueno, en el ámbito digital, en el cual estoy aproximando, hay una técnica que se llama modelación física. No se han escuchado de la síntesis de sonido, ¿cierto? Entonces hay síntesis
por ejemplo, aditiva, en la cual se suman diferentes frecuencias, diferentes ondas similares para formar un tipo de timbre, ¿cierto? Hay síntesis FM, formulación de frecuencia, síntesis AM, formulación de amplitud. Bueno, hay un modelo de síntesis que tiene en cuenta todo lo que vimos físicamente. En este modelo le llamamos modelación física, justamente porque tiene en cuenta las características físicas. Se intenta discretizar la ecuación de onda que vimos anteriormente. Entonces, todo lo que esas variables, tanto espaciales como temporales, se intentan discretizar. Claro, como estamos en el ámbito digital, es necesario pensar en muestras o en puntos a ser reproducidos. Entonces ya no se piensa como en una variable temporal, sino en una variable temporal sub n, sub n sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, igual en variables temporales. Tipo 1, punto tipo 2, punto tipo 3. ¿Listo? Exacto, en toda esta matemática lo que se intenta es discretizar esa es la solución a la ecuación de onda. ¿Cierto? Dos ondas vienen aquí. Una onda viajando hacia la derecha y una onda viajando hacia la izquierda. ¿Se pueden quedar unas ondas? Bueno, esa es la onda total. Opa. ¿Listo? Chévere, ¿no? Bueno. Listo, pues aquí. Este término, pues visto como la suma de los dos. Y lo que se hace es como ir retrasando esa señal, como por muestras, una muestra, dos muestras, tres muestras, espacialmente, que es eso que está aquí. Entonces, tenemos aquí una onda viajando hacia la derecha, ¿cierto? Se retrasa una muestra, se retrasa otra muestra, otra, y una viajando hacia la izquierda, una muestra, dos muestras, tres muestras, y el resultado pues es la suma de las dos ondas, ¿cierto? Que nos da la onda estacionaria que ya vimos. Aquí está el diagrama que la representa mejor. Y bueno, ya investigadores que han profundizado muchísimo más en este tema de la modelación física son, por ejemplo, Peter Cook y Gary Scawan, que crearon una serie de herramientas que se llaman STK, que es un conjunto de clases programadas en C++, un lenguaje de programación que justamente utiliza la modelación física como base para crear sonidos. Lo hicieron en Stanford. Y un colega colombiano llamado Camilo Andrés Gómez Bonilla realizó una tesis hablando sobre cómo se puede modelar la beca colombiana mediante modelación física. Entonces, en McGill, en Canadá, él realizó algunas medidas acústicas, como por ejemplo medidas de impedancia, medidas de la respuesta de frecuencia, y el tutor de él fue Gary Scawan, justamente quien creó parte del síntesis Turkey, y evidenció que efectivamente la modelación física por tubo abierto sirve para modelar la beca colombiana. En su tesis, sin embargo, no preestablece algunos parámetros para generar el sonido, y segundo, no hay acceso público para este modelo. Bueno, pues es una barrera para poder acceder. Es un trabajo muy chévere. Hay algunos programas que utilizamos en música, que son los programas de algunos llamamos vibrata, ¿cierto? O más MSP. Y estos dos investigadores, Dan Truman y Lu Dubois, crearon una serie de objetos en el programa Max MSP en la librería Percolate, que justamente utilizan la modelación física como base para crear sonidos. Hay un modelo que es el de tubo abierto, y en este tubo abierto, que crearon el Max MSP, hay diferentes parámetros para poder manejar el sonido. Presión del soplo, el jet delay, que está relacionado a la angulación con la que se sopla, el ruido, porque este momento de soplo tiene ruido, debido pues al interior del tubo, a las características como choca el aire en el borde, y algunos temas relacionados al vibrato. Como sabemos, los instrumentistas de viento pueden realizar vibrato, a la intensidad del vibrato, claro, a la frecuencia audible, que es lo que percibimos como altura. Afortunadamente, el código para crear estos objetos es abierto, y estos parámetros se pueden
preestablecer. En este caso, para no tener que buscar siempre los parámetros, sino, por ejemplo, para crear un objeto que se llame beta colombiana y que produzca sonidos hasta una persona que se máximo ese bien, produzca un sonido lo más parecido a la beta colombiana. En mi búsqueda de crear este objeto y prestarles los parámetros, hice algunos tests grabando la gaita colombiana de cartón, una gaita de cartón y la modelación hecha aquí con el objeto gaita colombiana, intentando que era lo más parecido posible. Vamos a escuchar. El primero, como vamos a escuchar, es la síntesis y el segundo es una gaita de cartón. Ese clic es que está en siempre el ese también se realiza una grabación con la flauta de aluminio, con la guitarra de aluminio, y se compara las tres. El que va a sonar es la ahora se y muchas gracias.